Hola, muy buenos días. Somos el grupo número 8 y vamos a hablar sobre el capítulo número 29, que es la teoría de la acomodación de la comunicación. Les voy a hablar sobre una pequeña historia sobre Luke Tomshad, de 22 años. Él está a punto de graduarse con un índice de 3.86 de nota media. Se estaba preparando para una avalancha de entrevistas de trabajo que iba a tener. Luke sabía que sus notas eran excelentes y con dos especializaciones, que eran español y comunicación. Creía tener bastantes posibilidades de encontrar un buen trabajo. Luke tenía buenas perspectivas. Consiguió una entrevista en una importante empresa financiera que quería contratarlo a alguien en el departamento de recursos humanos. El puesto requería dominar 2 idiomas. Voló hasta Denver para su primera entrevista, cara a cara con Roberto Hernández, el director de recursos humanos. Ambos recordaron aquella entrevista durante bastante tiempo atrás. A la hora de la entrevista, dijo Roberto: "Buenos días, Luke". "Good morning", quiso decir. "Buen día, Mr. Hernández", contestó Luke. Inicial se relajó Luke. De inmediato se sintió a gusto con su futuro jefe. Roberto continuó: "Por favor, siéntese. Espero que tuviese un buen vuelo anoche. Yo sé que en esta época del año el avión se mueve mucho y sobre todo pasa sobre las montañas rocosas. Sí, estuvo muy bien el viaje. Me gusta el avión. Esta vez pusieron una película que no había visto. En los aviones me gusta ver la película, me aísla del ruido y de las conversaciones", respondió Luke. La conversación continuó y Luke estaba muy nervioso, pero se dio cuenta de que cada vez que iba la conversación, hasta llegar al mismo nivel del entrevistador, se sintió un poco perdido porque no veía cuándo quería Hernández pasar a hablar sobre el avión a hablar sobre el trabajo. Roberto comenzó a hablar sobre sus 2 hijos a los que le encantaba viajar en avión. "A mí también me encantan los aviones", dijo Roberto. "En cambio, a mi mujer no le gustaba nada. Me gustaría que fuese como usted", lo contestó. "Quizás sea simplemente machismo, pero nunca he tenido miedo a volar". Roberto se quedó alucinado con que Luke utilizaba la palabra machismo. Quizás estaba intentando adaptarse al español porque él era mexicano. Como entrevistador sabía que el candidato se pone nervioso y que quizás lo decía porque estaba nervioso, por supuesto. Roberto era consciente de que Luke estaba hablando español con un mexicano estadounidense que tenía mucho acento, así que no quiso sacar ninguna conclusión de ello. "Imagino que tendrás muchas preguntas, Luke. Déjame comentar con unas questions que no tratamos por teléfono. Su sueldo está bien. That's okay. Solo quería saber un poco más sobre el trabajo y lo que implica. Podemos hablar de sueldo un poco más tarde, si le parece", contestó Luke. No, Roberto. Le puedo decir que por su currículum nos parece estupendo, candidato, y estamos dispuestos a pagarle 27.5. Estamos encantados con su interés. "Gracias", dijo Luke. "Tengo que decirle que no estaba preparado para hablar tan pronto del sueldo, pero bueno, se lo agradezco. Muchas gracias", le dijo con una pequeña sonrisa. A Roberto le preocupaba que Luke metiese palabras en español en la conversación. Al principio le parecía bien, pero le enfadó que siguiese haciéndolo. No sabía decirle que fuera o comentarle lo confuso que tenía su comportamiento. Claro, también podía callarse y simplemente mandarle luego una carta diciéndole que no lo contrataba, pero decidió decírselo. "Look, estoy un tanto desconcentrado con su español. Me doy cuenta de que esta entrevista estoy con un chingado, reconozco que habla bien español y sé que yo empecé con una amistosa bienvenida en español, pero francamente es demasiado, ¿no cree? Yo soy muy importante aquí", pero su actitud es bastante condescendiente. Roberto miró fijamente a los ojos del candidato. "Mr. Hernández", comenzó Luke, "le pido disculpas si he ofendido. Me doy cuenta de que he metido palabras en español y, para serles sincero, sí, imagino que he sido incorrecto. Utilizaba el español para mostrarle mi respeto,
para mostrarle que puedo manejar el español de verdad. Siento haber metido la pata. Luke estaba muy nervioso. No sabía qué diría Hernández. Se enfadó consigo mismo por haber hecho el idiota y dio por hecho que no consiguiera el trabajo. Quizás había pasado intentando adaptarse a su entrevistador. Quizás una entrevista no era el mejor momento para mostrar su dominio del español. Quizás había interpretado mal la situación. Escúchalo, le aconsejo, dijo Roberto. Llevo 15 años en esta empresa y he visto ir y venir a mucha gente y quiero que usted sea uno de los que viene para quedarse. Espero que esto no le desanime. Reconozco que debería de haber comenzado con un saludo más típico de Denver y yo creo, le interrumpo Luke, que debería cerrar la boca y no aparentar que domina un lenguaje extranjero. De verdad que lo siento. Roberto sonrió y ahora sigamos la entrevista si le parece. Conocida antiguamente como teoría de la acomodación del discurso, la teoría de la acomodación de la comunicación, TAC, se basa en la premisa de que cuando los hablantes interactúan, ajustan su discurso, sus pautas vocales y sus gestos para acomodarse a los otros. Howard y sus colegas creen que la gente tiene varias razones para acomodarse a los demás cuando habla. Algunos quieren ganarse la aprobación del oyente, otros quieren que la comunicación sea eficiente y otros quieren mantener su identidad social positiva. Como se puede ver en nuestro ejemplo, no siempre lo conseguimos. La TAC tiene sus comienzos en 1973, cuando Howard presenta por primera vez la idea de un modelo de movilidad de los acentos, que se basa en los diferentes acentos que se oyen en las entrevistas, que son muy parecidas a la situación entre Luke y Roberto. Buena parte de la investigación y de la teoría posterior ha sido sensible a las diferentes acomodaciones de la comunicación que se adoptan en las conversaciones entre diferentes grupos culturales, como los mayores, la gente de color y los invidentes. Al comentar esta teoría, tenemos en cuenta la diversidad cultural. Para hacernos una idea de las características fundamentales de la TAC, primero bosquejaremos el significado de acomodación. Para lo que aquí nos interesa, acomodación se define como la capacidad de ajustar, modificar o regular el comportamiento propio como respuesta a otro. La acomodación normalmente se hace inconscientemente. Solemos tener guiones cognitivos internos a los que recurrimos cuando conversamos con otros. Pensemos que la acomodación es una especie de archivo en el que cada conversación que mantenemos necesita su carpeta. Instintivamente sacamos la carpeta del archivo que tenemos en la mente. En una conversación con una chica de 15 años, se encontrará utilizando un vocabulario de adolescentes. Con una persona de 85 años, hablará más despacio y gesticulará más. Esto se hace sin pensarlo mucho. Como varias otras teorías del libro, la TAC procede de la investigación de otra disciplina, en este caso la psicología social. Por eso es importante ver el vehículo teórico que transportó el pensamiento de Howard, la teoría de la identidad social. Presupuestos de la teoría de la acomodación de la comunicación. Howard y otros partidarios de la teoría de acomodación de la comunicación se interesarían por la acomodación entre Luke Tomshaw y Roberto Hernández. Su conversación retrata varios temas de los presupuestos básicos de la teoría de acomodación de la comunicación. Recordemos que la acomodación está influida por varias circunstancias personales, situacionales y culturales, que son las que siguen. Todas las conversaciones tienen parecidos y diferencias en cuanto a la forma de hablar y a los comportamientos. La manera en la que percibimos la forma de hablar y los comportamientos del otro determinarán cómo valoramos la conversación. El lenguaje y los comportamientos facilitan información sobre el estatus social y la pertenencia de grupo. El grado de propiedad de la acomodación varía y el proceso de acomodaciones está guiado por normas. Muchos principios de la TAC descansan en la creencia de que hay parecidos y diferencias entre los comunicadores de una conversación. Las experiencias pasadas forman parte del campo de experiencia de una persona. Las personas aportan a una conversación sus diferentes campos de experiencia, ya sea con su forma de hablar o con sus comportamientos. Esas experiencias determinan hasta qué punto una persona se acomodará a la otra. Cuanto más parecidas sean las actitudes y las creencias, más se traerán y mejor se acomodarán. Veamos varios ejemplos de esto. Pensemos en Luke y Roberto. Claramente tienen diferentes experiencias laborales y posiblemente provienen de situaciones familiares distintas, con diferentes valores y creencias. Ambos son bastante divergentes en algunas cosas, pero parecidos en otras. Por ejemplo,
A ambos les gusta viajar en avión y a los dos les interesa trabajar en una empresa financiera. Vamos a hablar un poco sobre la convergencia. El primer proceso relacionado con la TAC se llama convergencia. Howard, Nicholas Copeland y Justin Copeland definen convergencia como una estrategia mediante la cual los individuos se adaptan mutuamente a los comportamientos comunicativos del otro. Las personas se pueden adaptar al ritmo, a la pausa, a la sonrisa, al parpadeo y a otros comportamientos verbales y no verbales. La convergencia es un proceso selectivo. No siempre elegimos adoptar una estrategia convergente. Cuando las personas convergen, dependen de sus percepciones sobre la forma de hablar y del comportamiento del otro. Esto quiere decir que la decisión de Luke de usar el español en su entrevista con Roberto Hernández se basa parcialmente en su conocimiento de que Hernández comenzó la conversación saludándole en español. Luke trata de converger con el tono que su entrevistador marcó al principio. Además de la percepción de la comunicación del otro, la convergencia se basa en la atracción. Normalmente, cuando los comunicadores se sienten atraídos por otros, convergen con sus conversaciones. Atracción es un término amplio que rodea otras características, como la conexión, el carisma y la credibilidad. Howard y Smith creen que hay diversos factores que influyen en la atracción hacia otros, como la posibilidad de futuras interacciones con el oyente, la habilidad de quien habla para comunicar y la diferencia de estatus entre los que se comunican. Tener creencias parecidas, tener una personalidad parecida o comportarse de forma similar hacen que las personas se sientan mutuamente atraídas y que sean propensas a la convergencia. Recordemos, sin embargo, que descubrir las similitudes lleva tiempo. Las personas quizá no sepan inmediatamente si se sienten atraídas y si esto les llevará a encontrar parecidos entre ellos. Ya hemos visto que algunos grupos culturales son inmediatamente estereotipados y que hay personas que se comunican con esta categorización en la mente. No es de extrañar, por tanto, que algunos grupos sigan empeñados en divergir cuando hablan con los demás. Para retratar esto, pensemos en las conclusiones que sacan Richard Borges y Howard. En este ya clásico estudio, investigaron que a galeses que se sentían muy orgullosos de su identidad, que no hablaban la lengua galesa, pero que la estaban aprendiendo. Los investigadores le hicieron varias preguntas en inglés, entre ellas por qué querrían aprender galés si es una lengua en vías de extinción con un futuro sombrío. La muestra de galeses se revolvió no solo con un fuerte acento galés, sino con palabras y frases galesas. Hay que tener en cuenta que les costaba mucho hacer dos frases seguidas en galés. El grupo estaba divergiendo del inglés en el que se les hablaba por un claro orgullo nacionalista. Una segunda razón por la que las personas diverjan tiene que ver con las diferencias de poder y de roles en una conversación. La divergencia se da a menudo cuando hay una diferencia de poder entre los comunicadores y cuando hay una diferencia de los roles en la conversación, ya sea médico-paciente, padre-hijo, entrevistador-entrevistado, etc. Street y Howard dicen que los interactuantes del más alto estatus hablan con intervenciones más largas, introducen la mayoría de los temas de conversación, hablan más despacio y mantienen una postura corporal más relajada que los de menor estatus. La divergencia, por tanto, se da cuando alguien quiere hacer al otro menos poderoso. Pensemos en la entrevista de Luke y Roberto. Como Roberto tiene una posición más poderosa por ser quien dirige la entrevista y quien decidirá si ofrecerle el puesto a Luke, ejerce una considerable influencia sobre el contenido y la estructura de la entrevista. Como tiene mayor estatus que Luke, Roberto puede utilizar un lenguaje y contar unas historias que son propias de la empresa y que Luke no conoce, preguntar a Luke sobre sus cualificaciones, algo que Luke no puede hacer con Roberto, hablar durante más tiempo que el entrevistado y utilizar el silencio como una estrategia de la entrevista. La teoría de la acomodación de la comunicación dice que como Roberto y Luke tienen diferentes roles en las conversaciones, el uno puede divergir libremente a la conversación del otro. Finalmente, a pesar de que no sea tan frecuente como en la razón anterior, la divergencia puede darse porque el otro sea visto como un miembro de grupos indeseables, se considere que tiene unas ideas nocivas o tenga una apariencia deplorable. Howard y sus colegas afirman que este tipo de divergencia se utiliza para contrastar las autoimágenes. Pensemos en los grupos llamados indeseables de la sociedad de hoy. Christopher Jenks, por ejemplo, señala que las personas sin hogar, históricamente, forman parte de lo que la sociedad considera como vulgar o poco atractivo. Utilizando el principio de la divergencia, un sin hogar que pide dinero a la salida de un cine se encontraría en una conversación con un comunicador, al que llamaremos Pat,
que quiere dirigir para demostrar las diferencias entre ambos. La divergencia de Pat quizá tome la forma de un discurso más rápido o de un comportamiento cortante. O tal vez Pat use un lenguaje que claramente le identifique como miembro de la clase social media alta. En cualquiera de los casos, la divergencia es establecida por el individuo que quiere que la diferencia de estatus entre ambos se haga evidente. Sobreacomodación. La sobreacomodación es la calificación que se le da a un comunicador que el oyente piensa que está sobreactuando. Se utiliza este término para las personas que, a pesar de actuar de buena fe, son percibidas como condescendientes. La sobreacomodación se puede dar de tres formas: sobreacomodación sensorial, sobreacomodación de la dependencia y sobreacomodación intergrupal. Crítica y conclusión. La teoría de la acomodación de la comunicación se centra en el papel que la comunicación juega en nuestra conversación y ha sido utilizada en muchos estudios diferentes. También desafían, por ejemplo, ¿qué ocurre si las personas convergen y divergen en la conversación? ¿Hay consecuencias para el que habla y para el que escucha? ¿Qué influencia tienen, si la tienen, la raza o la etnia en este proceso simultáneo? También se podría plantear si la teoría reconoce el conflicto entre los comunicadores. Este siempre se da a un nivel razonable. En sus primeros escritos sobre el TAC, Giles retrataba a los investigadores a aplicar esta teoría a todos los momentos